Biblia nos dice que como creyentes, si usted es una persona que tiene y posee la salvación, usted es llamado un mayordomo. Y es bien importante comprender lo que es un mayordomo para poder comprender cuál es nuestra responsabilidad en esta tierra. Muchos no comprenden qué significa esto. Y un mayordomo, quiero que vean aquí en las notas, en la pantalla, por favor. Mayordomo es una persona empleada en una casa o finca grande para administrar asuntos domésticos como la supervisión de servientes, la recaudación de alquileres, y el mantenimiento de cuentas. En otras palabras, un mayordomo es un administrador, no es dueño, administra para su dueño. Y la Biblia nos llama a todos nosotros mayordomos, y es importante poder relacionar lo que somos con lo que Dios espera de nosotros. Ahora, quiero que vayan conmigo, ya estamos en Lucas 16, vayan conmigo a Lucas 19, por favor. Vamos a ver un pasaje para que podamos comprender la mayordomía, tal como la Biblia lo describe. ¿Estamos ahí viendo todos? Vean, por favor, Lucas capítulo 19. Veamos el versículo 12, por favor, en adelante. Dice la Biblia, y esta se llama la parábola de las 10 minas. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino. ¿Y qué dice ahí? Y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Vamos a pausar, nomás para poder comprender. Esta parábola está apuntando hacia algo que va a pasar. Jesucristo dejó parábolas para que podamos comprender la verdad que Él nos deja con una tarea. Él va a ir a arreglar el asunto de su reino, pero un día va a regresar. Y quiero que comprendamos aquí que Él mismo se está incluyendo Jesús y les dice, mira, les voy a decir cómo es el reino de los cielos. Hay un hombre hablando, este hombre es el mismo, va y arregla su reino y va a volver, pero antes llama a sus siervos y a cada uno les da una mina, les da algo y les dice, y les dio esta orden, negociad entre tanto que yo venga. Versículo 14, pero sus conciudadanos, ¿qué dice ahí la palabra? Y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Deja pausar aquí. Hoy en día tenemos muchos creyentes que les fascina tener a Jesús como su Salvador, pero no quieren tener a Jesús como Rey de sus vidas. Y tenemos que comprender que hay dos cosas aquí muy distintas. Una cosa es que Dios te salve y otra cosa es que Dios sea el jefe que dirige tu vida. Aquí la Biblia dice que esos siervos aborrecían a su Señor. Y yo sé, hermanos, yo sé que van a haber muchos cristianos que van a decir, nosotros aborrecer a Jesús jamás. Pero quiero que noten que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis ¿qué? Entonces no tienes que decir odio a Jesús, nomás con que no obedezcas a Jesús, no estás amando a Jesús. Si estamos comprendiendo la relación. Sus siervos no querían a él que fuera rey de sus vidas, lo aborrecían. No queremos que él reine en nuestras vidas. Muchos cristianos que tienen a Jesús en sus bocas odian a Jesús, no quieren someterse a Jesús, no quieren permitirle control a Jesús. No lo dicen que odian a Jesús, dicen que aman a Jesús, pero no obedecen a Jesús. Continuemos para poder comprender lo que dice aquí la Biblia. Versículo 15. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces vamos a pausar aquí. Él regresa. ¿Y qué está haciendo él? El dueño llama a los siervos a quienes les dio el dinero para que rindan cuentas de lo que han hecho. Sigamos. Vino el primero,
diciendo, y deja pausar antes que se me vaya esto también. Noten la última frase del versículo 15. Para saber lo que había negociado cada uno, pero ¿de qué? Del dinero. ¿De quién? ¿A quién le pertenece el dinero? Al Señor que les dio el dinero. Entonces, ¿qué les está llamando a hacer? Quiero ver qué hicieron con mi dinero. Es lo que Dios está llamándolo a cuentas aquí. Y noten, por favor, dice la Biblia en el versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Versículo 17. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, nomás para comprender, aquí está hablando del reino milenial de Jesucristo. Jesús va a reinar literal por 1000 años después de los 7 años de tribulación. Y en ese reino es donde van a reinar los fieles, no todo cristiano, los fieles cristianos, porque muchos piensan que, ¿verdad? Puedes desperdiciar tu vida cristiana y siempre hay dos extremos. Hay personas que llegan al punto que creen que pierdes la salvación y hay otros que piensan nunca tuviste la salvación y los que se pierden son siempre los del medio. En verdad es que alguien nunca que fue salvo, nunca pierde su salvación, pero sí pierde su reinado, pierde su galardón. No perdemos la salvación porque la salvación es algo que se nos dio porque Jesucristo pagó el precio en la cruz. Yo no tuve que ganarme la salvación, por lo cual no puedo perder la salvación. Pero lo que sí puedo perder es el galardón que Dios quiere darme por ser fiel. Y parte de esos galardones es poder reinar con Jesucristo. Y aquí dice, al que ganó una mina y ganó 10, tú vas a reinar sobre 10 ciudades. Su galardón es reinar. Vean por favor versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal, ¿qué le llamó? Por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Ahora deja pausar aquí. Lo voy a decir eso con mucha delicadez. Aquí les va. Todas las excusas que quieras traer ante Jesús no van a funcionar. Van a haber gente que cuando mueren, Señor, pero es que tú sabes que yo me ofendió un hermano, me amargué y no hice nada para ti. Oh, es que Señor, tú sabes, es que me caían bien mal los hermanos de la iglesia. Ay, es que Señor, tú sabes, la iglesia no estaba al par teológicamente conmigo. Tú sabes, entonces no pude hacer nada. La verdad, nada de esto funciona. Y les voy a decir, al ras de todo lo que estamos tratando ahorita, Dios está interesado en una cosa. Yo te di a ti algo que es mío y te di y te puse en este mundo para trabajar. Quiero ver qué hiciste con lo que yo te di. Eso es el interés principal. Dios no está interesado en tus excusas, prejuicios, razones de por qué no hiciste tu trabajo. Él está interesado que le des a Él lo que es de Él más sus intereses. Ahora, noten aquí, este hombre le entregó lo que Dios le dio, la mina. Pero la orden de Jesús no era, dame la mina de regreso cuando yo venga. Le dijo, ponte a trabajar esta mina. Agrégale a lo que te estoy dando. Ese es tu trabajo. Y noten, por favor, para poder comprender qué es lo que más dice las Escrituras, porque eso nos está dando un entendimiento aquí. Luego dice la Biblia, yo te voy a juzgar por tu propia boca. Si tú ya sabías, en otras palabras, cómo soy yo, pues te deberías de haberte puesto a trabajar. Versículo 23. ¿Por qué, pues, no pusiste ¿de quién es el dinero? Noten que Jesús aquí, Él no está diciendo tu dinero, Él sigue hablando como dueño. Deberías haber puesto mi dinero, es mío, es lo que Dios está diciendo, en el banco para que al volver yo
lo hubiera recibido con los intereses. Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y darle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene, ¿qué dice? Eso es importante, hermanos, comprender, porque aquí les va. Dios no es un Dios socialista. Dios no es un Dios comunista. Él no va a ir y le va a quitar al cristiano fiel y le va a quitar para darle al cristiano que no hizo nada. A lo contrario, le dice, mira, vamos a quitarle la mina a él que no hizo nada y vamos a dársela al que sí está haciendo algo. Comprendamos el principio aquí porque Dios es dueño del mismo dinero que Él dio. Dios, por lo tanto, hermanos, nos ha dejado en esta tierra porque Él quiere que hagamos algo mientras que estemos vivos en esta tierra. Un día, usted y yo vamos a morir. Y ahí no importa cuánto conoces, si conoces griego y hebreo, si sabes los libros de la Biblia, ahí va a importar una sola cosa. ¿Qué hiciste con lo que yo te di para hacer? Es lo que la pregunta número 1 en el trono de juicio de Cristo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con mi dinero? ¿Qué hiciste con mis recursos? ¿Qué hiciste? Vamos a ver. Y la Biblia, entonces, como nosotros no somos dueños, somos administradores, nosotros somos mayordomos de todo lo que es de Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4:2, noten por favor, ahora bien, se requiere de los administradores, nosotros, los mayordomos, que cada uno sea hallado como fiel. ¿Qué es lo que, hermanos, Dios nos ha dado a usted y a mí? ¿Qué es lo que todos tenemos para administrar? Quiero que vean eso, está en sus notas también. Nosotros somos administradores de nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Somos también administradores del evangelio. Dice la Biblia que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Quiero que vean entonces, hermanos, que Dios espera que usted y yo podamos ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro tesoro y del evangelio. Todas estas cosas nosotros como fieles administradores, Dios quiere encontrarnos fiel en estas cosas. Cuando uno es fiel con tiempo, note, no es que usted tiene que vivir en la iglesia las 24 horas, pero usted no debe de nomás desperdiciar su tiempo. Tiene que saber cómo usar su tiempo. Yo aprendí eso muy rápido porque pues dentro del ministerio el tiempo se consume mucho. Yo fácilmente puedo pasar 14, 15 horas en la oficina y muchas veces tengo que llegar a casa y ahora tengo que llegar en modo papá. Muy bien, ahora llego así cansado y pum, tengo que estar con los hijos, estar con ellos. Luego modo esposo y luego... Y lo que estoy diciendo es que toda la vida es una administración de eso. No puedo ser negligente con las tareas que Dios me ha dado. No puedo nomás desperdiciar mi tiempo. El tiempo es vida y la vida es tiempo. Dios me ha dado talentos, pocos, pero tengo unos cuantos, amén. Esos talentos Dios quiere que los invierta en gente para poder maximizar, y no sé si esa es la palabra correcta, sino para mejorar el cuerpo de Cristo. Dios quiere que esté invirtiendo mi talento, sirviéndole a Él con mi talento. Dios me ha dado dinero. Y cuando uno es fiel en su administración del dinero, va a usar sabiamente su dinero. Y no malentienda eso, hermanos. Dios quiere que usted tenga éxito en cuanto a su dinero, pero necesita sabiduría bíblica para saber cómo manejar el dinero. Lamentablemente, la mayor parte gasta compulsivamente, no gasta con sabiduría. ¿Y qué hace? Malgasta el dinero, se mete en deudas, compra cosas por los cuales no tiene el dinero. Y sabes lo difícil, hermanos, que es esto, es que cuando estás en deuda no disfrutas la vida igual. Cuando tienes Coppel detrás de ti, no disfrutas la vida. Si tienes que andar cambiando tu celular para que no te contacten, no estás disfrutando la vida. Porque hay muchos hermanos que todavía no llega la quincena y ya lo tienen todo pagado. Noten, regularmente, a menos que haya venido una crisis que sobrepasó su entendimiento, es una crisis catastrófica, pero
la mayor parte no entró en deuda por una crisis catastrófica. Fue una televisión aquí, fue un carro acá, fue unas cosas aquí que no tenían el dinero para hacer, pero decidiste hacerlo en crédito. Les voy a decir un secreto, hermanos. Aquí les va. ¿Están listos? Visa, Mastercard, ningún banco quiere bendecirte el día de hoy. Te ofrecen meses sin intereses porque ellos saben que la mayor parte de ustedes no va a pagar en 12 meses. Saben que después de un año y cuando pase un día después del año, ahora vas a estar pagando todos los intereses, vas a estar pagando todo y ellos están muy felices porque no están interesados en echarte la mano. Ellos te echan anclas, hermanos, para esclavizarte con cadenas, porque entre más endeudado estés, menos puedes hacer para misiones, menos puedes hacer para Dios. Por eso no podemos servir a dos señores, o amas a uno y desprecias el otro, pero no puedes amar a Dios y servir a las riquezas al mismo tiempo. Hay hermanos que no están disfrutando porque no han hecho sabiduría de cómo manejar bien el dinero, hermanos. Y les digo, mayordomía es importante. Porque cuando usas sabiamente el dinero, noten, sí, claro, vas a poner a Dios primero, pero también vas a tener dinero para tu familia, también vas a tener dinero para vacaciones, vas a tener dinero para disfrutar la vida. No tienes dinero para toda la avaricia que tengas o todo deseo que tengas, pero sí vas a tener dinero si lo usas sabiamente para las cosas del Señor y cosas personales. La Biblia está llena, hermanos, de principios sobre cómo usar nuestro tesoro. Y hermanos, y deben de disfrutarlo. No todo es, hermanos, para la iglesia y no todo va a ser para su vida tampoco. Uno tiene que saber cómo usar, cómo Dios comienza a movernos para usar nuestro recurso. Y claro, el evangelio, nosotros debemos de compartir el evangelio. Somos mayordomos y administradores del evangelio. Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación para decirle a un mundo perdido que Cristo murió por ellos y de esta forma reconciliar el mundo con Cristo. Dios ha puesto la iglesia para poder llevar el evangelio a los que no le conocen. Mi pregunta es, hermanos, si Dios nos ha hecho mayordomos de estas cosas, ¿cómo está usted en el uso de su tiempo? ¿En el uso de su talento? ¿En el uso de su dinero? ¿Cómo está usted dando el evangelio? Donde quiera, hermanos, que estemos, debemos de ser fieles porque un día vamos a morir y un día vamos a tener que rendir cuentas. Lo que yo sí sé es esto. Si eres infiel en estas cosas, Dios te quita a ti para dárselo al que sí es fiel. Amén. Yo no dudaría de por qué alguien que no es fiel en sus diezmos y ofrendas siempre esté batallando con dinero. No sería duda. ¿Por qué? Porque ya estamos mal en nuestra administración. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestro contexto? Piensen conmigo, hermanos. ¿Qué sucede después de que una persona muere? Ese es el gran misterio del ser humano. Incluso muchos hasta temen. ¿Qué va a suceder ese último momento que pare de respirar, cierre sus ojos por última vez? ¿En cuántos segundos ya está rindiendo cuentas ante la presencia de Dios? ¿Qué sucede inmediatamente? ¿Cómo es esto? La Biblia, por medio de Lucas capítulo 16, nos da una historia que es de verdad, que aunque los testigos de Jehová les moleste el tema del infierno, existe un infierno. Y la Biblia nos muestra una ventana para que usted y yo podamos ver qué sucede después de la muerte. ¿Qué sucede después de que nosotros demos nuestro último aliento? Debería de infundir terror en cada uno de nuestros corazones al ver esta historia y lo que está sucediendo. Noten por favor esto. Este es uno de los pasajes más solemnes de toda la Biblia, porque nos está dando un vistazo de que estas dos personas que han muerto están muy conscientes de sí mismas. El que está en el infierno está muy consciente de su sufrimiento, está muy consciente de sus familiares que no tienen a Cristo, está muy consciente de la agonía que él está sufriendo. La confusión muchas veces que se hace generalmente acerca del infierno
es porque no saben cómo reconciliar el amor de Dios con el juicio de Dios. Y para muchos piensan, si Dios ama, entonces no puede juzgar. Vean esto por favor en la pantalla. Una de las mayores pruebas del amor y la misericordia de Dios son sus fieles advertencias acerca del juicio venidero. Hermanos, imagínense, ¿cómo se sintiera usted si alguien viene, roba su casa, cachan al ladrón, usted está ante el juez que lo está juzgando por todos los bienes porque usted está haciendo una demanda y el juez diga, fíjate, tú puedes ir libre porque te amo? Y como estoy lleno de amor, no encuentro una forma de mandarte a la cárcel porque te amo. ¿Cómo se sintiera usted? ¿Se sintiera bien lindo de que el juez ama? ¿Saben por qué gente muchas veces casi mata a los ladrones? Porque no se hace justicia. Y no puedes separar el amor y la justicia, porque el amar al ladrón es odiarte a ti entonces. El dejar ir al ladrón es falta de amor hacia ti. Pero Dios ama justamente. Él sabe cómo condenar a los que no recibieron a Cristo y Él ama porque Él murió por el mundo. Todo esto, hermanos, es reconciliable, pero hay personas que piensan, no, hombre, si Dios ama, no puede condenar, pero están inventando doctrinas ajenas a las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia obviamente habla, hermanos, de un infierno. Esto, hermanos, es muy perturbante al racionalismo, que trata de pensar que si no hay Dios, entonces no hay infierno, y para todos los ateos tienen un problema muy grande para pensar que existe un infierno. Para el que hace ridículo la fe, pues ellos van a estar pensando, qué ridículo es esto, la religión nomás está usando el infierno como motivo para atormentar a gente y mantenerlos esclavizados. Pero aún hay gente en círculos religiosos que han cambiado doctrina bíblica para acomodarlos a sus gustos. Por ejemplo, la ciencia cristiana dice que el infierno es un error en la mente mortal. Los testigos de Jehová dicen que los malvados un día serán aniquilados. En otras palabras, nomás dejarán de existir. Y yo me pongo a pensar, siempre le digo a todos los testigos, falsos testigos de Jehová, yo siempre les digo, mira, si eso es así, si nomás el pecador, lo peor que pasa es de que deja de existir, ¿por qué en este mundo murió Jesucristo una muerte tan cruel? Si lo único que les está salvando es el dejar de existir. O sea, vamos a ir a las puertas y decir, mira, urge que te arrepientas y recibas a Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque si no, un día vas a dejar de existir. Pues déjame disfrutar el resto de mi vida en pecado, no te preocupes. Si lo peor es dejar de existir, pues, ok, muy bien. Dios te bendiga, bye bye. Si no existe el infierno, hermanos, entonces Jesús es un mentiroso. Si no existe el infierno, la muerte de Jesucristo, todo lo que pasó por nosotros no tiene sentido. Es una farsa. Es Dios dejando que torturen a su propio hijo nomás para salvarle el alma de alguien que nomás cese de existir. Pero si existe un infierno, si verdaderamente hay un lugar de tormento, donde la persona, el alma de la persona sufre para toda la eternidad en llamas, entonces tiene todo sentido la urgencia. Tiene todo sentido la crucifixión. Tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque, hermano, siempre va a haber un testigo verdadero que libra y va a haber el engañador que te esclaviza. Hay muchos atrapados en falsas religiones por no aceptar las escrituras tal como son descritas en la Biblia, tal como está escrito. La Biblia dice en Proverbios 14:25, vean en sus notas, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Y hoy en día, hermanos, nuestra cultura se pudre hoy en día con predicadores que comprometen la palabra de Dios, que están felices en tener a cristianos mundanos en sus iglesias porque no quieren predicar que se separen del mundo. ¿Por qué? Porque están felices con nomás llenar las congregaciones
pero no están siguiendo la santidad, no están siguiendo el ser responsables con lo que Dios nos ha dado que hacer. Y yo les quiero decir, hermanos, en esta mañana, que Dios nos ha dejado en este mundo no para que nomás disfrutemos. Y sí, en la vida cristiana se disfruta, pero Dios nos ha dejado también para trabajar y hacer algo para Jesucristo. Y no podemos nomás pasar todas nuestras vidas desperdiciando nuestro tiempo, desperdiciando nuestro tesoro, desperdiciando nuestro talento. Y no podemos perder todas las oportunidades para compartir el evangelio. Dios nos ha puesto a trabajar, hermanos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? ¿Vino a la iglesia y que con esto mataste a Goliat? Ahora, yo sé que a lo mejor sí, ¿verdad? Para unos el nomás venir fue milagroso, yo entiendo. Pero Dios quiere que hagamos mucho más. Y cuando servimos al Señor, les vuelvo a decir, y yo he tratado de hacer todo lo posible para ser un buen ejemplo en esta área. Cuando es tiempo para trabajar, yo voy a trabajar. Manejamos todo el día y anoche todavía llegué cansado, hermanos. Además, les manda saludos Mickey Mouse. Amén. Quiero nomás saludarlos de parte de él. Pasé una tremenda semana con mi familia. ¿Y sabes por qué lo hago? Quiero ser un ejemplo de eso también para ustedes. Porque tiempo familiar es importante. Pero yo soy en Disneylandia cada semana. Y yo lo que les quiero decir, todavía llegué anoche y por más ganas que quería dormir después de todo el día en la carretera, llegué a mi oficina. ¿Y sabes lo que hice? Me puse a trabajar. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para todo, hermanos. Porque uno de los privilegios más grandes que tengo es predicar. Jamás quisiera llegar al púlpito y no tener algo preparado para darles. Pero yo nomás les digo que urge que nosotros seamos fieles. Y si somos fieles con lo que Dios nos ha dado, van a disfrutar su familia, van a disfrutar la iglesia, van a disfrutar de momentos, porque Dios no quiere que vivamos así nomás a una urgencia todo. Pero el problema es que muchos disfrutan pura familia y nunca disfrutan servir a Cristo. Otros que conozco es puro servir en las iglesias y pierden a sus familias. Dios nos puso en un equilibrio, que seamos fiel, porque así como tengo una responsabilidad para el Señor con las cosas de Él, tengo una responsabilidad con el Señor, con mi familia. Y soy un administrador de estas cosas, hermanos. Entonces, al ver nuestro pasaje, hermanos, hoy vamos a ver 4 aspectos que usted y yo necesitamos hoy para poder comprender cuál es el motivo de todas las misiones, por qué hacemos lo que hacemos y por qué cada año tratamos de recaudar fondos para apoyar misioneros, por qué es que hacemos lo que hacemos. Y ha sido, hermanos, una jornada. ¿Por qué? Porque si hay una iglesia que debe de apreciar misiones, debe de ser esta, hermanos. Yo soy misionero de los Estados Unidos. No puede ser que existan americanos que amen más las almas mexicanas que los mismos mexicanos. Nosotros queremos ser, hermanos, también alguien que ponga enfrente el evangelio. Entonces, para poder comprender la motivación de las misiones, quiero que veamos los siguientes 4 aspectos aquí. Primero, noten lo que tenemos que ver. Hay algo que tenemos que ver. Nuestra vista afecta a nuestro corazón. Siempre, hermanos, ha sido que lo que vemos conmueve nuestro corazón. La Biblia nos dice en el versículo 23, noten por favor, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hermanos, el hombre, por más cirugías que te hagas, vas a morir. Puedes tomar Herbalife todos los días, vas a morir. Amén. Podemos bajar de peso, eso a lo mejor aumenta nuestra vida un poquito, pero vamos a morir. Todos vamos a morir un día. La Biblia nos dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio, no hay segunda chance. Después de nuestra muerte iremos a rendir cuentas al dueño de nuestra alma, al dueño de todas las cosas. Vamos a ir y vamos a ir al juicio inmediatamente
para dar cuentas de lo que nosotros hicimos con lo que era de Él, hermanos. Y entonces, al ver en el versículo 23, hermanos, aquí de nuestro contexto, ¿qué es lo que vemos? Piensen conmigo. Vean el versículo 23, una vez más conmigo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí que nos ayuda a comprender el motivo de las misiones? La motivación de las misiones. Quiero que vean, por favor, primero, vean la condenación del infierno. Algo que resalta para nosotros en el versículo 23 es que hay una condenación. Vemos que aquí el rico estaba en tormentos, estaba sufriendo, hermanos. Necesitamos ver lo terrible que es el infierno para poder ser conmovidos para evitar a gente que vaya al infierno. Tenemos que ver, hermanos, lo terrible. Alzó sus ojos, dice la Biblia, él, en el tormento. No hay, hermanos, ningún pensamiento aquí que está durmiendo. No hay nada aquí que le da alivio. El rico está en un sufrimiento. No, por no tener a Cristo, por no haberse arrepentido, está en el infierno. La Biblia lo describe en 2 de Tesalonicenses 1:9, el infierno de esta forma, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Él está muy excluido. Él está buscando alivio, hermanos, está en tormentos. ¿Puedes ver el sufrimiento de esta persona? Podemos ver la condenación del infierno, pero ¿sabe otra cosa que resalta del versículo 23? Vemos el conforte del cielo. Aquí hay una comparación, una comparación entre los dos lugares. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham, hermanos, hay muchos comentaristas que opinan diferente dónde estaba, y la verdad no importa dónde estaba. Regularmente la mayor parte está de acuerdo que ese es el lugar donde iban todos los salvos antes de la resurrección de Jesucristo. Como la sangre no había sido vertida, no se había hecho expiación completa todavía, así que entrada al cielo no era posible, pero el seno de Abraham era un lugar donde iban todos los salvos mientras que esperaban la resurrección de Jesucristo. Cuando usted lee en Mateo 27, vemos que cuando resucitó Jesucristo, dice la Biblia que muchos resucitaron con él. No fue el único que resucitó, muchos resucitaron con él. Y es ahí donde él libró la cautividad y dio dones a muchos. Es cuando ahora sí pudieron entrar al cielo. Pero mientras que no importa en realidad lo técnico del seno de Abraham, lo que sí importa es lo que representa. Y ese es el paraíso. Ese es el lugar donde el alma salva podía descansar. Y de Lázaro, hermanos, nos dice la Biblia que él muere. Es más, ni se menciona que fue sepultado. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que los ángeles se lo llevaron al seno de Abraham. Aún, hermanos, para describir la muerte del cristiano, nunca menciona la palabra muerte, sino que duermen. El Hijo de Dios no muere porque él tiene vida eterna. El Hijo de Dios duerme. Su cuerpo duerme. Pero conscientemente están desde el momento de la muerte en adelante, están muy conscientes de dónde están y qué está pasando a su alrededor. Entonces, tenemos que ver, si vamos a comprender los motivos de por qué tenemos misiones, tenemos que ver lo horrible que es el infierno, tenemos que ver lo dulce que es el cielo. Noten segundo, por favor, necesitamos tener también. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos tener para poder comprender la motivación de misiones? Noten conmigo el versículo 24, por favor. Dice la Biblia lo siguiente. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos tener para poder comprender el porqué las misiones? Ahora, si usted tiene las dos cosas que voy a mencionar ahorita, va a poder comprender muy claramente por qué queremos apoyar a misiones.
Noten, por favor, ¿qué necesitamos tener? Primero, compasión desde un corazón quebrantado. Si usted y yo podemos comprender esta historia y nomás al pensar en nuestros familiares que hoy se encuentran en el infierno, al comprender que a lo mejor hay personas que usted y yo conocemos que van a estar en el infierno, debe de darnos una cierta compasión para decirle a otros, porque les voy a decir esto, todos en el infierno hoy, todos están clamando para que usted vaya y les predique a sus familiares. Piensen conmigo en eso. Hay muchos ricos en el infierno, mucha gente en el infierno que está gritando, hey, por favor, ve, llámale a mi mamá, a mi papá, a mi tío, por favor, ve, diles que para que no vengan a este lugar de tormento, ve, predícales. Si pudiéramos escuchar los gritos del infierno, hermanos, no lucharíamos tanto con la compasión de misiones. ¿Por qué? Porque necesitamos compasión, necesitamos ver lo que está sucediendo en nuestro contexto. Jesucristo, hermanos, no nomás era el Dios que vino y dio ley, dice la Biblia que era una persona de compasión hacia los perdidos, dice la Biblia en Mateo 9:36, noten conmigo, al ver las multitudes, tuvo compasión, ¿qué dice? De ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, Dios podría haber visto al mundo y los hubiera dejado condenados en su pecado. Él tenía el derecho como Dios de haber decidido cómo quiso hacer las cosas. Pero Él decidió, hermanos, que antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya era el Cordero inmolado. Él ya tenía el plan de salvación y Él decidió entonces ya tener preparado el plan para el pecado del hombre. ¿Para qué? Para que gente no tuviera que ir a este lugar de tormento, para que nadie tuviera que ir al infierno, sino que pudieran creer en Jesucristo y ser salvos. Dios es un Dios de compasión. Él pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Que se vaya al infierno todos y además todos hubiéramos merecido el infierno. Él también pudiera haber decidido haber salvado a todos porque Él puede hacer lo que Él quiere. Él decidió entonces que iba a salvar a unos y condenar a otros en base a lo que gente iba a hacer con Jesucristo. Si usted se va al infierno, no es porque Dios no te escogió. Eso es una mentira del calvinismo. Si usted va al infierno, es porque usted rechazó a Jesucristo como Salvador, porque usted no se arrepintió de su pecado, porque usted no vino y no clamó salvación de Jesucristo, no porque Dios no te ama, Dios te ama. Dice la Biblia en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Todos se habían perdido. Tanta compasión, hermanos, que Jesús tiene por los perdidos. Tanta compasión tuvo que las últimas órdenes que Dios le dio a los creyentes fue la siguiente en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las últimas órdenes de Jesús fue, vayan a todo el mundo. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos conozcan el evangelio. La razón que tenemos, hermanos, nosotros hoy misiones y queremos apoyar a misioneros que vayan con el evangelio es porque Dios mandó a la iglesia que llevara el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Pero no solo necesitamos compasión de un corazón quebrantado, ¿sabes lo que necesitamos? Vean segundo, comunión con Dios. ¿Sabes por qué tienes un corazón frío? Por falta de comunión con Dios. Oh, si no tienes comunión con Dios, no vas a tener compasión por gente perdida. No, es imposible vivir muy cerca de Jesús y no amar a los perdidos.
Noten, podemos hoy tener mucha teología y no importa si no estamos ganando gente para Cristo. Tenemos que llevar el evangelio, no importa dónde estemos. Estábamos, hermanos, ahí en Disneylandia y y no lo van a creer, estamos ahí parados y había una señora que se nos acercaba, lo teníamos bien cerca, estábamos un poco confundidos de por qué estaba tan cerca y pues casi durante toda la fila que estábamos ahí, llegó la hermana de ella y ahí estaban las dos, eran dos mujeres y sus hijos ahí, nomás se nos quedaban viendo y nosotros pues nos sentíamos raro porque era obvia las miradas. Hasta que se atrevió una de ellas y nos preguntó si éramos cristianos. Qué bueno que fue lo primero que vino a su mente, amén. Y ya Luis contestó, dijo, sí, que éramos cristianos. Una de ellas era muy católica. Mi hijo Luis y ella estaban debatiendo toda la hora y media que estábamos ahí, sobre la existencia de Dios, la salvación que no es por obras, y ahí estaba Luis, argumentando continuamente ahí, dando la posición y tratando en sus mejores esfuerzos. Incluso llega Sofía y me dice, ve, ayúdale. No, le dije que le entre él, que aprenda, amén, que aprenda a defender la postura. Ahí estábamos en esto y una de ellas, la que estaba ahí enfrente, ellos eran de Guadalajara, ahí estamos hablando y curiosamente, nomás para que sepan, ahí está Luis defendiendo y había otra familia detrás de ellos que dijo ella, la mujer que estaba ahí, dijo, oye, espérame, a mí también me interesa. Y ahí estaba Luis, mi hijo, enseñando sobre la Biblia, debatiendo con una católica, que ahora había otra familia que estaba muy atento, dijo, no, a mí también me interesa, y esa familia es de Hermosillo. Curiosamente nos dimos cuenta ya en las pláticas que eran de Hermosillo. Dios le dio una oportunidad a mi hijo Luis de no solo defender la fe, estar ahí en un debate con una católica, pero estaba también dando testimonio a una familia aquí de Hermosillo. Y durante toda esta hora estábamos y de repente mis vacaciones se estaban transformando en una sesión de consejería. Entonces ya estamos ahí, ella me estaba, una de las mujeres que estaba cerquita de nosotros dijo, ¿verdad que todo matrimonio tiene problemas? Y yo, sí, todos los matrimonios. Yo estaba con que ya mero llega nuestro turno. Y ahí estamos hablando de la fe cristiana, de cómo es la familia, nuestros morales y estamos hablando de la adicción que tienen los jóvenes a los celulares. Le dije, pues mira, mi hijo Luis ahí que está debatiendo, le dije, él no tuvo un celular hasta hace poco. Me dice, pero eso es fácil para ti. No, le dije, no fue fácil, pero uno tiene que poner su pie abajo y ahí estamos debatiendo en todo eso. Ya está trastornando toda la plática matrimonio. Dije, ok, ya voy a sentir como que estoy otra vez de regreso en Hermosillo, muy bien dando consejo. Y lo que le estoy diciendo, hermanos, es de que cuando Dios te abre la oportunidad, testifica. Amén. Ten una vida que Dios puede usar. Es muy difícil que testifiques si andas en fornicación. Es muy difícil que Dios te use con una tecate en tu mano. Es difícil que Dios te use si todavía eres mal hablado. Nadie va a querer escuchar del evangelio de Cristo si cada 5 palabras que dices una maldición. Si tu vida no ha cambiado, nadie le va a interesar de tu Salvador. ¿Por qué? Porque más importante de lo que tú dices es quién eres. Y si tú eres un hijo de Dios y vives como hijo de Dios, gente va a poner atención a lo que dices, porque lo están viendo en tu vida también. Entonces es muy importante al comprender los motivos, hermanos, de las misiones. Primero tenemos que ver lo horrible del infierno, tenemos que ver lo dulce del cielo. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener comunión con Dios para tener un corazón como el de Él. Pero vean tercero también, tenemos que ser. Y quiero que veamos, hay algo que tenemos que ser. Y el versículo 25 nos dice, de Lucas 16, nos dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú tormentado. Necesitamos, hermanos, ¿saben qué? Aquí vemos un fuego que atormentaba al rico, estaba en un tormento. El infierno es un infierno literal, es
fuegos literales. No confundan esto con el lago de fuego. Eso es hasta después, en la última resurrección. Dios manda, ahora sí, el último juicio es mandar a los que están en el infierno al lago de fuego. Y muchos se confunden en eso, pero no debe de haber una confusión. Véanlo de esta forma. La forma más sencilla es eso. Si yo cometo un delito hoy, me mandan a la cárcel. Pero la cárcel es diferente que la penny. La cárcel es donde yo estoy esperando a ser sentenciado por el juez. La penny, entonces, la penitencia es donde ahora uno va a pagar su sentencia. Entonces, hoy en día, todos los que están en el infierno no han sido juzgados por última vez. La Biblia habla de un trono blanco en los cuales todos van a resucitar y ellos van a ser juzgados por sus obras. Y ahora sí serán juzgados por la última vez y serán mandados a un lago de fuego. Esa ya va a ser su juicio final. Todos los que están en el infierno están sufriendo y conscientes de sí mismos, pero no es el juicio final, todavía falta. Y ese fuego, hermanos, los consume y los atormenta, pero déjales hablo de un fuego que usted y yo necesitamos. Y eso es el fuego, hermanos, del poder de Dios en nuestras vidas. Mientras que hay un fuego que tormenta a gente, hay un fuego que nos usa el día de hoy. El día de Pentecostés, hermanos, vino el poder de Dios e hizo testigos a esos discípulos que en un tiempo huyeron de cobardía cuando fueron y agarraron a Jesucristo. Pero en el día de Pentecostés, cuando vino el poder del Espíritu Santo de Dios, esos cobardes fueron unos fieles testigos y Dios los usó para ver 3,000 personas salvas. La Biblia nos dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo necesitamos, hermanos, este poder? Pero el poder de Dios, hermanos, no es para que veas Netflix, es para que testifiques. No es para que lo desperdicies, es para que puedas ser un fiel testigo. Debemos, hermanos, ser cautivados por el fuego de Dios. Noten segundo, debemos estar preocupados por los que no tienen a Dios. Si vemos el versículo 27, la Biblia nos dice, vean conmigo el versículo 27, y les dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen. Oh, hermanos, hay una preocupación en su corazón por los que no conocen de Cristo. Miren, a la gente no le importa qué tanto sabes hasta que ellos no están convencidos qué tanto usted les ama. Nunca he podido yo impresionar a nadie con mi conocimiento. Cuando gente está segura que yo les amo, su corazón abre para que yo les diga. Y hermanos, nomás comprendamos, ¿sabes? Él aquí estaba, por favor, manden a alguien a que testifiquen. Debemos de estar preocupados por ellos. La Biblia nos dice de Pablo, vean, la preocupación y hermanos y la compasión de Pablo también en Romanos 1:14 al 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy, ¿qué dice? Deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primera de Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para que dice ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve, ¿qué dice? Pablo estaba muy consciente de su tarea de poder dar el evangelio, de compartir a Cristo como Salvador. Hermanos, esto no tiene nada que ver con un don. Tienes lengua, puedes dar el evangelio. Puedes hablar de Cristo. Muchas veces gente dice, no, es que necesitas un don para evangelizar. No existe tal don, nomás da el evangelio. Y Dios puede usar a cualquier persona, no importa qué tan inteligente eres. Si eres un vaso limpio, Dios te puede usar. Y puede hacer grandes cosas con tu vida si quieres ser usado. Entonces, para comprender los motivos de por qué hacemos misiones, tenemos que ver, hermanos, tenemos que tener compasión. Tenemos que ser conmovidos. Pero noten cuarto para terminar. Lo que necesitamos saber.
Es bien importante, hermanos, que nuestro conocimiento nos mueva a acción. Y si vamos a comprender verdaderamente misiones, necesitamos saber varias cosas que están aquí en nuestro contexto. Quiero que vean primero conmigo, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos saber primero? La salvación es un producto del evangelismo personal. Nadie se despierta una mañana y decide ser salvo, nadie. Lo que Dios decide es usar a gente que ya es salva para que le hable a personas que no son salvos. Dios pudiera haber usado a ángeles, Dios pudiera haber diseñado que el universo hablara y testificara, pero Dios nos decidió encomendarnos a nosotros el evangelio. Y este evangelio se da testificando el versículo 28. Noten, por favor. Porque tengo 5 hermanos para que ¿qué dice la palabra ahí? Testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿Cuál es, hermanos, el intermedio entre que no vengan a este lugar? ¿Cuál es? Que les testifiquen. Y aquí el rico que está en sufrimiento, ¿sabe lo que? No está pidiendo, mándales más dinero. No está pidiendo, mándales la solución del cáncer. Manda a que les testifiquen. ¿Por qué? Porque el evangelismo personal es el medio que Dios ha ordenado para llevar el evangelio a los perdidos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo, dice, hacer discípulos en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos de testificar? El evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando alguien va y testifica, y nosotros, gracias a Dios, cada sábado hemos ido a salir a tocar puertas para tratar de dar el evangelio. Nuestro mensaje no es un chiste, no es una receta del mejor espagueti del mundo. Nuestro mensaje es el evangelio, porque Dios quiere usarnos a nosotros para dar el evangelio. Es el poder de Dios para la salvación. ¿Y qué le tenemos que decir a gente? Pues fíjate, ¿cuál es el evangelio? Jesús murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y por qué murió en la cruz? Porque somos pecadores. Nadie puede salvarse a sí mismo, por más mejor que trates de ser. Puedes venir a esta iglesia todos los días de tu vida, puedes memorizarte toda la Biblia, puedes conocer hebreo y griego, puedes conocer toda la teología del mundo y terminar en el infierno. Porque nada de estas cosas salvan tu alma. El evangelio es que Cristo murió en una cruz porque tu pecado es tan terrible que te condena al infierno. Y Dios te amó tanto que mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar el precio de tu pecado. Murió en una cruz, fue sepultado. Y para que Dios pudiera dar vida eterna, Él tenía que ser vencedor de la muerte. Por lo cual al tercer día resucitó de los muertos, para que todo aquel que en Él cree y crea el evangelio, crea que no se puede salvar a sí mismo, por lo cual va a Jesús como la única solución de su salvación, pueda recibir vida eterna. El infierno, hermanos, está llena de gente buena. ¿Saben a quiénes son los más difíciles de testificarles? A la gente buena. Gente pecadora y marihuana, ellos saben que son pecadores. Amén. Vas y les dices, Dios te ama, están llorando, ya quieren ser salvos. Oh, pero aquellos que nunca han ido a la cárcel, aquellos que le dan de comer a los pobres, ellos no tienen necesidad de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque creen que son buenos. Y qué triste. Porque se van a ir, si mueren sin Cristo, se van a ir al infierno. No importa que des todos tus bienes a los pobres, eso no te salva. Tu pecado te supera todavía. La única persona que puede salvarte es Jesús. ¿Y sabes quiénes iban a Jesús? Nunca fueron los fariseos.
¿Sabes por qué? Porque ellos eran buenos. ¿Sabes quiénes fueron? Las prostitutas, los ladrones. ¿Y sabes la diferencia entre gente que dice que cree y la gente que sí cree? Es que la gente que sí cree va a Jesús. Ellos eran los que se postraban a sus pies. No les importaba lo que todo mundo pensaba. Ellos iban y acudían misericordia porque saben que la salvación que Dios da no se merece, se nos da por misericordia. Y hoy Dios está dispuesto a salvar a cualquiera que va a Cristo y le pide por tal salvación. Él no rechaza a nadie. Si usted va a Él y le pide que le salve, Él te salva. Y esa es la salvación, el evangelio que tenemos que llevar a otros para que puedan ser salvos. Pero hay otra verdad que necesitamos saber hoy. Segundo, quiero que vean, la escritura es la forma que se alcanza gente. Es muy importante usar las escrituras porque el evangelio se tiene que llevar. Como les digo, este mensaje no es un mensaje de avance personal ni mejoramiento personal. Esas cosas son del mundo. El mensaje nuestro es de las escrituras. El poder está en las escrituras. Yo no tengo poder para convencer a nadie. Amén. Dios usa las escrituras. Vean por favor lo que dice la Biblia, nomás para comprender la motivación de misiones. En Romanos 10, versículo 14, dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán en de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Yo sé que alguien pudiera decir, no, pues van a ser salvos porque van a ser salvos, pero no es lo que Dios ordenó. Dice la Biblia. ¿Y cómo predicarán si no fueran qué? Y como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio. Pero aquí va lo más importante. Vean Romanos 10, 17. Así que la fe es por el ¿qué? Y el oír ¿qué? Entonces, cuando nosotros damos el evangelio, no vamos a darles pensamientos positivos, vamos y les damos la escritura, el evangelio. Porque al impartir el evangelio, esto en el corazón de alguien produce la fe para que puedan ser salvos. Pero aquí les va. ¿Cómo van a escuchar el evangelio si no hay quien los envíe? ¿Sabes por qué hacemos todo esto? Porque queremos que vayan a todo el mundo y lleven el evangelio. No van a ser salvos a menos que alguien vaya y les dé el evangelio. Nunca se van a arrepentir de sus pecados a menos que alguien vaya. ¿Cómo van a creer en aquel que nunca han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar a menos que vaya alguien y les predique? ¿Y cómo van a predicar a menos que haya alguien que los envíe? Misiones es cumplir con el plan de Dios de llevar el evangelio a todo el mundo. Ya les hago esa pregunta antes de terminar. ¿Cómo está usted en esta área? ¿Hay alguien que conoces que no le has dado el plan de salvación? No esperes hasta escuchar los gritos del infierno para que seas movido a tratar de compartir. Hay quizás un familiar a quien tienes que darle el evangelio. Hazlo. No te quedes atrás. Hazlo. Ahora, pero déjales hago esta pregunta. ¿Cuánto has contribuido para que otros en el mundo escuchen el evangelio? ¿Cómo van a predicar a menos que haya alguien que los envíe? Y al enviar, hermanos, no es barato, cuesta. A la familia Navarrete les apoyamos con 8,000 pesos. Luego, con el favor de Dios, estará saliendo Joan también y la hermana Melissa a plantar la siguiente iglesia. También estaremos apoyándolos a ellos también. No pueden ir al menos que sean enviados. Y qué bendición que como iglesia podamos plantar otras iglesias, porque eso es el plan de Dios bíblico. Pero ¿saben cómo lo hacemos? Todos juntos. Amén. Todos tenemos que contribuir. Así que contemplen. ¿Cuál es la motivación de las misiones? Pues tenemos que ver, tenemos que tener
Tenemos que ser y también tenemos que saber. Y si sabemos cómo funcionan las cosas, podemos contribuir mejor para que otros sean salvos alrededor del mundo. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón.